Hola, ¿cómo están? Soy Matías Rojo, abogado y fundador de Data Legal Consulting, y el día de hoy les vamos a presentar nuevas cápsulas referente a temas de derecho y tecnología. Acompáñenos. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante que colinda, ¿no es cierto?, justamente con las Big Data, con todo el mundo más ingenieril, por llamarlo de alguna manera, pero que no por eso deja de ser importante para el mundo de la protección de datos personales y la ciberseguridad. Y cuando nos referimos a este punto en particular y del tema del que queremos conversar el día de hoy, nos estamos refiriendo justamente a los NLP o el procesamiento del lenguaje natural, que no es otra cosa que el estudio concentrado de cómo los ordenadores o los computadores entienden el lenguaje humano, lo interpretan y lo procesan. Es importante porque debemos entender que la inteligencia artificial se ocupa, entre otras cosas, de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguajes naturales, como por ejemplo nuestras lenguas maternas, por ejemplo el español, el inglés o el chino. Dicho esto, nosotros como seres humanos podemos hablar y escribir en inglés o en cualquiera de estas otras lenguas, pero el lenguaje nativo de una computadora, que se conoce como código o lenguaje de máquina, es mayormente incomprensible, ¿no es cierto?, para la mayoría de las personas. En los niveles más bajos de su dispositivo, la comunicación se da no con palabras, sino a través de millones de ceros y unos que producen acciones bastante lógicas. Es así que los programadores utilizaban hace 70 años atrás tarjetas perforadas para comunicarse con las primeras computadoras. Este proceso, que era bastante manual y bastante arduo, ¿no es cierto?, era entendido por un número bastante reducido de programadores, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera le podían decir a la computadora lo que se esperaba de ellas. Hoy día, sin embargo, todos los que de alguna forma conocemos a Alexa o conocemos a Siri, podemos de alguna forma interactuar con ellos. Por ejemplo, haciéndoles la pregunta o haciéndoles el comentario: me gusta esta canción. Y entonces un dispositivo reproduce esta música en el lugar donde usted se encuentre, al volumen que usted lo necesita, y Alexa a su vez o Siri le responderá OK, ¿no es cierto?, con respecto a esta solicitud. Dicho esto, ¿no es cierto?, este procedimiento del lenguaje natural se adapta a un algoritmo para reproducir la canción o la necesidad que usted le presenta, en este caso, a Alexa o a Siri. Y así, entonces, esta información además se almacena. Y ahí viene un tema que es muy importante, que es cómo se relaciona este procedimiento del lenguaje natural, el Big Data, y justamente los datos personales o la protección de los datos personales. Porque debemos entender que cuando yo ejecuto este simple comando de interactuar con Siri o cómo se llama, o cualquier otro dispositivo como Alexa, de alguna u otra manera se le está dando una orden y esa orden queda almacenada en algún lugar. Entonces es bastante fácil para ellos después poder referenciar, ¿no es cierto? Además porque se sintonizan de alguna manera con el timbre o tono de voz de la persona que le está haciendo el requerimiento. Así es importante que podamos hacer un análisis respecto a lo que se denomina la analítica del texto, ¿no es cierto?, dentro de su organización. Esto es un tipo de procesamiento del lenguaje natural que convierte el texto en datos para su análisis. Así, organizaciones, por ejemplo, como los bancos, los hospitales, las clínicas y las ciencias de la vida, la manufactura y el gobierno utilizan este tipo de analíticas de texto para ofrecer mejores experiencias a sus clientes, reducir el fraude y mejorar la convivencia social. Explicado de una manera más sencilla, lo que se hace acá es organizar o dividir el lenguaje en elementos más pequeños, los que se analizan para entender la relación entre ellos, y por último, aplicar esos conocimientos a nuevos textos y audios. Entre las aplicaciones más importantes que tenemos justamente de este procedimiento del lenguaje natural están los asistentes virtuales o chatbots. Está también la traducción automática de textos, la recuperación de información, es decir, aquellos casos donde se recupera información y datos mediante palabras claves, como sucede por ejemplo en los buscadores de internet. También
la clasificación de textos en categorías ya existentes o crearlas tras detectar los temas más habituales con los que trabajamos generalmente. Esto permite de alguna forma redirigir la información y clasificarla, algo que resulta bastante útil, por ejemplo en el mundo del derecho, para casos de gestión de gran volumen de datos. Otro tema también es la detección de sentimientos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma permite usos más novedosos relacionados, por ejemplo, con las redes sociales. Existen aplicaciones en las que escuchan y analizan para poder determinar si los comentarios, menciones, retweets, etc., sobre un determinado producto o servicio son positivos o son negativos. Dicho todo lo anterior, es muy importante aplicar a este tipo de tecnologías justamente políticas de privacidad, políticas de ciberseguridad para evitar justamente los daños que se pueden generar por la mala utilización de estas nuevas tecnologías. Espero que esta cápsula haya sido de su utilidad. Y si, como siempre decimos, si tiene cualquier duda o consulta sobre esta u otra materia, por favor contáctenos a Data Legal Consulting. Que estén muy bien.